En esta presentación les voy a hablar sobre el capítulo 4, etapa 1, la respuesta del orientador y la autoexploración del cliente. La experiencia del cliente en términos de influencia social. El libro dice que la historia, tanto la antigua como la reciente, ofrece una gran evidencia de que gente que sufre una variedad de perturbaciones emocionales y una variedad de padecimientos físicos de origen psicogénico ha sido curada por su creencia en los padres curativos de un orientador. Así, con mucha frecuencia, tales curas han tenido lugar en contextos religiosos, pero no han estado limitadas a tales contextos. En el promedio de los casos, la gente viene a ver ciertas personas como un curandero con grandes poderes. Puede ser un chamán tribal o un psiquiatra de gran renombre. La gente oye que él ha curado a otros con padecimientos similares a los suyos. Existen tres maneras de llamar a un orientador experto. El primero es el papel de ser experto, que se refiere al hecho de que se le llama orientador o psicoterapeuta, que él tiene alguna posición profesional o casi profesional y que tiene una variedad de credenciales, títulos y certificados atestiguando el hecho de que es un experto. Segundo, la reputación de ser experto. Significa lo que dice. La gente ha dado testimonio de que el orientador es bueno. Este testimonio puede venir de aquellos que realmente han sido ayudados por el orientador. Tercero, conducta de ser experto. El orientador demuestra altos niveles en destreza de ayuda. Esto obviamente es la forma más crítica de ser experto. Ahora vamos a definir lo que es ser un experto. Creencia del cliente de que el orientador tiene alguna información, destreza o habilidad para ayudarle, puesto que el cliente normalmente no espera que el orientador actúe directamente en su conducta. Si él está teniendo problemas con un patrón tirano, no espera que el orientador se siente y hable con el patrón. Presume que el orientador posee respuestas a sus problemas o información que le capacite a llegar a sus propias respuestas. Digno de confianza. No se refiere principalmente a la confidencialidad. La confianza finalmente significa algo como esto: si yo me fío de usted, usted responderá con cuidado y destrezas para ayudarme. Usted no me lastimará directamente y tratará de ver que yo no me lastime. ¿Cómo sabe el cliente que el orientador es digno de confianza o no? El ser digno de confianza, como el ser experto, depende del papel, la reputación y la conducta que el orientador tenga. De esto depende que el orientador sea digno de confianza. En primer lugar, tenemos que el papel de ser digno de confianza. En nuestra sociedad, la gente que desempeña ciertos papeles generalmente se considera digna de confianza, hasta que se demuestre lo contrario. En segundo término, tenemos la reputación de ser digno de confianza, a la reputación del orientador sobre la sinceridad e integridad. Los clientes actuales o anteriores y otros orientadores son las fuentes usuales de tal testimonio. Ejemplo: él es un hombre excelente, puede confiarse en él, etc. También tenemos que la conducta de ser digno de confianza es la causa más importante de que se perciba que es digno de confianza. Él puede demostrar que es digno de confianza al mantener la confidencialidad. 2. Mostrar autenticidad, sinceridad y apertura en las formas conductuales discutidas en secciones previas. 3. Demostrar respeto por medio de una calidez apropiada, un interés, una disponibilidad y un trabajo duro con el cliente. Atracción. Si hay buena armonía en el proceso de ayuda, el orientador es en algún sentido atractivo para el cliente. El cliente encuentra atractivo al orientador si siente positivo con el orientador, lo respeta, ve al orientador como compatible con él en alguna forma y desea ser como él. Ya se ha mencionado que un orientador, generalmente hablando, puede entender a un cliente más rápido y más efectivamente mientras más cerca esté de la experiencia del cliente. Por lo tanto, mientras más similar sea el orientador al cliente en ciertos puntos,
socioeconómico es mucho mejor. Motivaciones del cliente. La motivación del cliente es generalmente alta si está con una pena psicológica. La desorganización en su vida le hace susceptible a la influencia del orientador. Él ve en el orientador una fuente potencial de consuelo, que es el cambio en su conducta. 2. El cliente se envolverá a sí mismo en el proceso de ayuda más completamente si está tratando puntos de importancia intrínseca para él. Este hecho subraya la importancia de la destreza de entendimiento empático, preciso por parte del orientador. 3. La cantidad de esfuerzo físico y psicológico pedido al cliente en el proceso de ayuda afecta su motivación. Si se hacen muchas demandas demasiado pronto, probablemente él dejará de venir por ayuda. La autoexploración. Los psicólogos solo recientemente han empezado a estudiar científicamente la conducta de autodescubrimiento y sus exploraciones. Todavía están en las etapas primarias. Entonces, situar la clase de autodescubrimiento que está asociada con la autoexploración en un contexto más amplio de conducta normal de autodescubrimiento. También el autodescubrimiento, sin embargo, nunca es un fin en sí mismo. Todos nosotros nos hemos aburrido con la persona que habla interminablemente acerca de sí misma, sin que realmente se esté revelando a sí misma, o hemos experimentado el fenómeno del extraño en el tren, avión, la persona que revela muchos detalles íntimos de su vida en un encuentro casual mientras viajaba. Nosotros mantenemos que el autodescubrimiento, para ser productivo en el crecimiento humano, debe ser apropiado tanto en cantidad como en calidad. Las siguientes áreas son relevantes para cualquier problema que el cliente pudiera mencionar. En las relaciones interpersonales, casi inevitablemente, la persona perturbada está fuera de la comunidad en algún sentido. Su vida interpersonal está empobrecida, él está retirado o no puede llevarse bien con la familia, amigos o compañeros de trabajo. En el presupuesto, Frank acentúa la importancia del mundo presumido del cliente. Los presupuestos insanos con frecuencia yacen bajo la conducta insana. En las metas, las vidas de la gente desorganizada están llenas con metas y aspiraciones no satisfechas, metas y aspiraciones irreales, metas y aspiraciones no formuladas. En los valores representan de facto autoinversión. La desorganización con frecuencia fluye de un conflicto de valores. En la severidad del problema, el proceso de autoexploración debe rendir un panorama bastante preciso de la severidad de cualquier área de problema en la vida del cliente. Obstáculos para la autoexploración efectiva. Confidencialidad. La investigación ha mostrado que el papel de ser experto generalmente maneja el temor del cliente de ser traicionado. Él espera que el profesional guarde cualquier cosa confidencial que le diga a él. Temor a la desorganización. Mucha gente teme el autodescubrimiento porque siente que no puede enfrentarse a lo que pudieran encontrar acerca de sí mismos. Este es un punto muy crítico. El cliente siente que la fachada que él ha construido, no importa cuánta energía debe gastar para conservarla, es todavía menos gravosa que explorar lo desconocido. Tal cliente con frecuencia empieza bien, pero una vez que empieza a estar abrumado por los datos producidos en el proceso de autoexploración, empieza a retraerse. Vergüenza. La vergüenza, una variable experiencial muy pasada por alto en la vida humana, es una parte importante de desorganización y crisis. Es destapar, exponer, herir, y por lo tanto está obviamente relacionada con el proceso de autoexploración. El temor al cambio. Algunas personas están temerosas de tener confianza en ellas porque saben que aunque subconscientemente que si ellas lo hacen tendrán que cambiar. Esto es renunciar a los confortables.
pero improductivos patrones de vivir, trabajar más diligentemente y sufrir la pena de la pérdida. Anécdota versus historia. La anécdota es actuarial y analítica. El cliente relaciona muchos hechos acerca de sí mismo, aún detalles íntimos, pero su autorrevelación está apartada y privada del sentimiento. Hay poco envolvimiento del ego en tal apertura y por tanto poco riesgo. El que habla se trata de a sí mismo como un objeto más que como un sujeto. La historia es un modo bastante diferente de autoapertura. Es un intento de parte del cliente de revelar a la persona que está adentro tanto al orientador como a sí mismo. El cliente, manejando la modalidad de historia, percibe que la transmisión de sí mismo es tan importante como la transmisión del hecho. La historia no evita detalle, pero es selectiva y el detalle concreto se elige para revelar más que para ocultar al cliente. La historia invita al diálogo, mientras que la anécdota la desalienta. Notas finales sobre la etapa 1. Intensidad. Si el orientador usa altos niveles de prestar atención, empatía, precisa respeto, ser concreto y ser genuino. Y si el cliente coopera al explorar sus sentimientos, experiencias y conductas relacionadas a las áreas problemáticas de su vida, el proceso de ayuda será intenso. La tentación de parar. Un buen orientador no puede ser efectivo solo en algún punto. Algunos orientadores parecen tener las destrezas necesarias para ser efectivos en la etapa 1 del modelo del desarrollo, aun cuando no parecen ayudar al cliente a avanzar a la etapa 2 y especialmente a la etapa 3. Rigidez en la aplicación del modelo de desarrollo. El orientador de alto nivel, porque tiene un amplio repertorio de destrezas y respuestas de las cuales él puede echar mano natural y espontáneamente, lo hace que sea más útil para el cliente en un momento dado.